Hola a todos, yo soy Juli. Y yo soy Chris. Y bienvenidos a Emparejados En Canadá. Oigan, hoy les tenemos, para los que no saben, les tenemos una muy buena noticia que me imagino que ya la han visto en el título. Y les queremos contar todo este proceso hacia la residencia permanente. Les preguntamos en nuestro Instagram si les gustaría un video de esto y la mayoría de gente dijo que sí. Así que aquí lo tienen y si no nos han ido a seguir a Instagram, allá pueden ir a seguirnos. Links en la descripción, aquí están en pantalla, nos siguen por todo lado y tienen contenido todos los días sobre esta vida en Canadá. Encantado y ya les vamos a contar entonces todo el proceso con fechas, qué requisitos tuvimos que cumplir, cómo lo hicimos nosotros, para que ustedes también se den una idea. No olviden suscribirse al canal aquí en el botoncito rojo si quieren unirse a nuestra comunidad y tener una videollamada con nosotros durante una hora, solo ustedes y nosotros. Vayan a nuestro Patreon o al botón unirse ahí abajo y pueden tener una videollamada con nosotros. Y ahora sí, gente, no siendo más, comenzamos. Antes de empezar con todo nuestro proceso de migración, para los que no nos conocen, para que los que nunca nos han visto, les queremos decir que nosotros estamos en Canadá, en una ciudad llamada Winnipeg, en la provincia de Manitoba. Nuestro modo de venir, digamos, para iniciar este proceso empezó en 2018 como tal. Nosotros llegamos por la vía de estudios en el último día de agosto de 2018. ¿Quieren saber más sobre ese proceso y cómo fue nuestro proceso de estudios? Tenemos varios videos que vamos a ver por acá, en donde pueden sacar mucha información de ahí, saber qué estudiamos, dónde estudiamos, cuánto tiempo estudiamos, está todo ahí. Como un resumen de todo eso, la idea nuestra fue llegar por los estudios. En nuestro caso, yo fui la que estudié inglés. Durante ese tiempo, Chris trabajó y después hice un posgrado de 1 año. Y para muchos que nos preguntan, les respondemos de una vez, no fue Pathway. Nosotros no sabíamos que iba a estudiar Juli después al inglés. Solo nos vinimos por 2 niveles de inglés y después estando acá, aplicamos a una extensión de una visa de estudio que fue la mía y la extensión de la visa de trabajo abierto de Chris, porque sí, para los que no lo saben, para los que no se han enterado, uno con solamente estudiar inglés y cumplir con los requisitos puede hacer que su cónyuge pueda trabajar. Y también traer a sus hijos, para los que nos preguntan por ahí. Entonces todo el núcleo familiar se ve beneficiado de esta opción por la que nosotros nos vinimos. Ahora bien, tengan en cuenta que esto es un proceso gigante, que esos 8 meses de inglés no eran suficientes para lograr una residencia permanente y que eso no nos daba los tiempos. Entonces, no fue suficiente y tuvimos que hacer esa extensión. Y son 2 procesos totalmente separados. Una cosa es cómo estás legalmente en Canadá, que es con tu visa de estudio o tu visa de trabajo. Y otra cosa es tu proceso de residencia permanente, el cual puede ser de muchas formas y de muchas maneras. En este caso entonces Juli fue el aplicante principal, digamos, para ese estatus de estudiante acá y para yo poder trabajar. Ella siempre fue la estudiante principal por ese lado, pero nuestra idea era que yo cumpliera al conseguir un trabajo 6 meses en cualquier empresa, en cualquier trabajo, y con eso yo convertirme en el aplicante principal para todo el tema migratorio de la residencia permanente. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que solo 6 meses, que en cualquier trabajo, que él puede ser el aplicante principal? Todo es porque estamos en una provincia que es Manitoba. Cada provincia tiene un proceso totalmente diferente o también hay procesos federales totalmente diferentes. Nosotros escogimos Manitoba para nuestro proceso de migración porque nos parecía que la nominación provincial que tienen acá es mucho más fácil que en otras provincias. Digamos que los requisitos cambian, como dice Juli, de provincia a provincia y aquí se presta para que sea el proceso mucho más rápido. Y a pesar, ojo, de que sean 6 meses cuando tú puedes iniciar el proceso, no es que en 6 meses vayas a ser residente. Nosotros llegamos a tener la residencia hasta hace poco, casi a los 3 años de estar acá. Aunque ya les vamos a contar también por qué se nos demoró un poquito más de lo que debió. Aquí en Manitoba hay muchas opciones, entre esas tú no necesitas tener primero un background de estudios o haber estudiado acá para poder aplicar una residencia, la nominación provincial. Eso es primera cosa que es súper importante. Puedes aplicar con cualquier NOC
que son los niveles de trabajo de ocupaciones a los cuales te dedicas. Y solamente tienes que haber trabajado durante 6 meses para poder aplicar a la nominación provincial. Eso abre puertas a que tu cónyuge pueda aplicar y a que tú como estudiante a futuro también puedas aplicar, pero también hay otras opciones diferentes para los estudiantes. Otras opciones que no vamos a detallar mucho es que, por ejemplo, ya tú como estudiante te gradúes y consigas un trabajo en el NOC que estudiaste, casi que a las 3 semanas de conseguir ese trabajo ya también vas a poder hacer tu proceso por ese lado, en el caso de que no tuvieras un cónyuge o en el caso de que tu cónyuge no consiguiera, digamos, ese trabajo tan fácil porque no tiene el nivel de inglés o porque le pasó cualquier cosa y no lo pudo tener. Entonces hay más opciones, pero nosotros tomamos pues en la que yo trabajé 6 meses. Entonces nuestro plan era claro como el agua, pero nunca funcionó. No, mentira, sí funcionó, pero se demoró un poco más. ¿Qué pasó? Chris consiguió trabajo casi que a las 2 semanas de estar acá. Consiguió un trabajo full time que le podía llegar a servir. Pero ahí fue el primer problema. El primer trabajo que él consiguió, a nosotros nos dijeron los chismes, la gente que habla por ahí, que ese tipo de trabajo no servía. Así que, ¿qué hizo Chris? Buscó otro trabajo durante los primeros días de trabajo y encontró un trabajo en 7-Eleven. Entonces ese es uno de los primeros mitos que queremos derrumbar acá, y es que cuando hablamos de ese trabajo por 6 meses no es que la empresa te tenga que sponsorear ni que tenga que hacer una carta específicamente donde diga que es que necesito a este empleado y le voy a dar un contrato por 1 año y te amarra. Eso es otro tipo de cosa, también puede pasar, es un contrato cerrado, pero en este caso tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es cumplir los 6 meses, que tu contrato no se vaya a vencer, que sea, digamos, indefinido, que además pues te den un certificado laboral que por ley lo tiene que emitir cualquier empresa. Un certificado laboral como el que pides en tus países en Latinoamérica, en donde dice que tú trabajas desde tal fecha, te ganas tanto y las labores que haces en tu empresa son esta y esta. ¿Por qué perdimos nosotros 8 meses? Bueno, porque ese trabajo que conseguí al mes en 7-Eleven que me servía, en ese tuve un accidente el cual hizo que mi salud se deteriorara y no pudiera continuar con ese trabajo justo cuando estaba cumpliendo los 6 meses. Entonces todo ese tiempo se perdió, tuve que salirme, conseguir otro trabajo por 2 meses y ese trabajo que conseguí por 2 meses no servía, y luego sí conseguir el que ya era. ¿Por qué no servía ese trabajo? Porque es home base, así que recuerden que en este caso de Manitoba ningún trabajo home base funciona. Ya después de eso, como les dice Chris, consiguió el trabajo, tenía que trabajar en la oficina, era en Manitoba, listo, todo bien, ningún contrato raro ni nada por el estilo, tiempo indefinido, todo funcionaba. Duró los 6 meses y a los 6 meses y 1 día pedimos la carta, el certificado, y eso pasó a ser marzo del 2020. Entonces imagínense, casi que sí, perdimos 8 meses en esas, un poquito más, de hecho casi 9. Pero bueno, en marzo de 2020, que fue el inicio de pandemia, fue que hicimos nuestra expresión de interés. Pero ojo, ¿qué requisitos pedían aparte de tener ese trabajo 6 meses? Pedían que tuvieras un inglés certificado, es decir, tenías que ir a hacer un examen de inglés, fuera el IELTS o el CELPIP en ese momento que estaban vigentes, y tenías que sacar mínimo un CLB4. Un CLB4 es un nivel básico de inglés, no es nada realmente importante, no es como que tengas que ser súper avanzado y lo demás, pero hay mucha gente, y ojo acá chicos, hay mucha gente que los estudiantes son los que vienen con un buen de inglés, pero sus cónyuges normalmente vienen con nada de inglés o con muy bajo nivel de inglés. Entonces es aquí donde puede llegar a ser un problema, y es la razón por la cual preferimos que yo fuera la que estudiara y que Chris fuera el que trabajara, para poder cumplir esa parte del checklist del certificado de inglés. Además del requisito de idioma y del requisito del trabajo, para la expresión de interés solo que tienes que llenar como un formulario en el cual pues pones todos tus datos, lo de tu trabajo, y como que le demuestras, le dices a la provincia: hey, estoy interesado en hacer la nominación por su lado, usted me hace la invitación. Entonces esa expresión de interés se sube, eso no tiene un costo. No tiene ningún costo. Y de esa expresión de interés tenemos un video en donde hablamos de cómo se calcula el puntaje y cómo funciona. El video va a estar por acá para que lo vayan a ver a detalle. Pero en resumen es simplemente tú tienes que sumar unos puntos dependiendo de tu experiencia, tus estudios, tener ese trabajo o no, el inglés, edad, etc. Y a los que tengan más puntos los seleccionan y los van llamando cada 15, 20 días. Importante tener en cuenta, otra de las cosas buenas de Manitoba. Una de las cosas que más te da puntos
es tener ese trabajo por más de 6 meses. Eso te da 500 puntos. Es prácticamente todo Es prácticamente lo que necesitas para que te llamen. En épocas como hoy en día están llamando desde casi que 400 puntos, entonces estás bien por ese lado. Y no pierdes mucho por tu edad, no importa si tienes o 25 o 50 años, realmente eso no cambia mucho. O si no tienes estudios. O si no tienes estudios, porque igual el inglés, que es mandatorio, te da puntos. Entre más nivel de inglés saques, pues más puntos vas a tener. El trabajo y toda tu experiencia profesional también da puntos. Esa respuesta a la expresión de interés, como les dijimos, el sorteo se hace cada 15, 20 días, entonces al mes ya teníamos respuesta de eso. Creo que a los 15 días. Fue súper rápido, y eso que estaba empezando a azotar la pandemia, pero ahí fue cuando nos complicó un poco también. Luego entonces vino pues el tema de la nominación provincial, eso ya fue en abril del mismo 2020 del año pasado, que pues requiere un poco más de formularios y ese sí tiene un costo. Para empezar, ¿se acuerdan de todos los puntos que ustedes dijeron que podían tener en esa carta de intención? Que porque experiencia, que porque trabajo, que porque el inglés. Bueno, todo lo que digan ahí es lo que tienen que demostrar durante la subida de papeles a la nominación provincial. Es decir, si ustedes dijeron que tenían 3 años de experiencia en 5 trabajos, ustedes tienen que subir los certificados laborales de cada trabajo en inglés, para los que nos van a preguntar. Sí, todo lo que estemos hablando en este video va a ser traducido. Tienen que subir también los certificados de estudios. Si ustedes dijeron que habían hecho un técnico, después un universitario y después un posgrado, desde el colegio, desde la secundaria, como le dicen por ahí, o desde el bachillerato, de ahí en adelante también tienen que entregar actas de grado, diplomas, certificados de nota. Entonces ahí donde se empieza a complicar un poco la situación y termina siendo un mamotreto de papeles así de alto. Simplemente les recomendamos que traigan todos esos documentos desde el inicio, desde que están pidiendo su visa de estudiantes o como sea que vayan a venir, tráiganse eso desde Colombia y no esperen a estar acá y empezar el proceso de migración para solicitarlos, porque se complica estando desde acá. Para poder subir todos estos papeles y ya poder aplicar como tal a la nominación provincial deben pagar $500, ese es el precio a hoy todavía, pero pues obviamente revisen en el momento en que vayan a aplicar, no sea que cambie. En este momento son $500 que pagas en el momento en que subes todos tus papeles y ya, es decir, de ahí en adelante pasaron como 2 meses en que nos dieron respuesta más o menos. Sí, esa aplicación los incluye a los dos, no son 500 por persona, sino se suben los documentos. En este caso yo, como les dijimos ahorita, me convertí en aplicante principal y Juli pues era pues mi acompañante en este caso, ¿no? Y toda tu familia también va a estar incluida allí. Así que para julio nos llegó nuestra respuesta diciendo como listo, ustedes han sido seleccionados por Manito, ustedes nos interesan, miren, ustedes son Juli, que son unos bacanes, vengan para acá, cumplieron con todos los requisitos y te envían las instrucciones diciéndote qué debes hacer para aplicar a la residencia. Quiero aclarar algo antes de que sigamos con esto. Este proceso que nosotros hicimos fue en una época donde no se podía hacer online, era solo paper-based, todo lo hicimos físico. Hoy en día es más fácil aún. Es más fácil porque todo se puede hacer digital. Y por cierto, que no lo hemos mencionado en este video, pero para los que ya nos conocen, todo esto lo hemos hecho solos, sin agencia. Así que no nos pregunten qué agencia les recomendamos, porque todo lo hemos hecho solos y nos ha ido muy bien y nunca nos han negado nada, así que se puede solos, chicos. Entonces, ya para aplicar a la residencia, ¿qué tienen que hacer? Tienen que descargar un poco de formularios, llenarlos, pero acá la cantidad de documentos que ustedes necesitan es mucho menor a la nominación provincial. Como la provincia ya les pidió todos esos documentos, así el mamotreto de documentos, ya aquí se vuelve mucho más tranquilo, ya es como más identificaciones, pasaportes, unos formularios preguntando pues que quiénes son, que cuánto han viajado, que dónde han trabajado, dónde han vivido. Eso sí, en el tema de costos es mucho más alto. Aquí se nos fueron 2.600 nomás en las aplicaciones, más unos gastos adicionales que fueron casi 300. Entonces, en promedio más o menos $4.000 gastamos nosotros. Tengan en cuenta que son de 2 personas. Si ustedes ya tienen más dependientes, hijos, ahí es un valor adicional que obviamente pues también van a encontrar en la página del gobierno. Nosotros enviamos los papeles el año pasado en julio, finales de julio, y recibimos una confirmación hasta febrero de este año, es decir, pasaron 6 meses completos o un poco más para tener solamente una respuesta de algo que se llama el AOR o el File Number. Tengan en cuenta que esto también fue por tiempos del COVID, se supone que en tiempos normales no debería durar tanto, entonces siempre es importante que ustedes se preparen para unas esperas más largas, incluso para aplicaciones de visa, chicos.
recomendamos que lo hagan con mucho tiempo, fíen totalmente de los tiempos que dan la página de Canadá, por más que sea la página de Canadá en cuanto a tiempos, es mejor ir sobrado que falte. Sí, porque todo puede pasar, es decir, nadie predijo la pandemia y nadie va a predecir qué va a pasar en el futuro. Y lo otro es que tengan en cuenta que hasta este momento, hasta que ustedes no reciben este número de file o este AOR, ustedes tienen que seguir legalmente en Canadá con sus permisos de trabajo o de estudio o de lo que sea. Es decir, hasta ese momento aplicar a la residencia no les ha servido de nada para estar legalmente en Canadá. Después de esto, tan pronto les llegue ese número, ustedes pueden aplicar algo que se llama el Bridge, que es una forma de extender sus permisos mientras reciben la residencia o una respuesta de la residencia. En ese caso, pues nosotros teníamos el estatus legal porque estábamos con el Post-Graduation Permit de Juli. Eso pues le dio a ella un año desde que terminó el estudio para estar acá y a mí para poder trabajar. Entonces eso nos mantuvo hasta que nos llegó pues ese file number o ese AOR que, como les decimos, llegó para febrero de este año. Después de eso faltaban dos requisitos. Uno son los exámenes médicos, los cuales el gobierno te los tiene que pedir. Ellos te mandan un correo diciendo es hora de tomarte los exámenes médicos. Y el otro es el background check, que es como el pasado judicial o sí, policial, por decirlo así. Que ese también te lo tiene que solicitar el gobierno. Es súper importante. Estos dos documentos o estos dos requisitos solamente tienen un año de caducidad. Es decir, si tú haces eso muy temprano antes de que te lo pida el gobierno y tu proceso se demora más del año, vas a tener que volver a pagar por eso. Y no es económico, los exámenes médicos nos costaron alrededor de $700 y el background check, bueno, el background check a nosotros fue raro porque al final no nos lo pidieron, pero nosotros habíamos enviado un documento desde antes, directamente lo pedimos a la Cancillería de Colombia en Toronto. Entonces hay gente que le piden de una empresa en específico de seguridad en su país. Bueno, lo emite digamos que diferentes instituciones, pero a nosotros ese nos sirvió al parecer. O no lo pidieron. O no lo pidieron, pero sí los exámenes médicos también sabemos que hay gente que incluso los tiene que hacer antes para el proceso de visado. Entonces pues ya depende como de cada país, pero es algo que sí o sí vas a hacer. Incluso hay países que creo que no les piden ni siquiera exámenes médicos. Sí, entonces eso lo tienen que esperar a que el gobierno se los pida o no se los pida, pero durante todo ese proceso, digamos, uno empieza a ver como que su barrita va subiendo, de progreso va subiendo. Eso es algo muy importante que ustedes lo sepan. Hasta donde hoy conocemos la historia, nadie ha tenido los mismos procesos, los mismos tiempos de proceso. Hay gente que aplicó antes que nosotros y no les ha llegado la residencia. Hay gente que aplicó después de nosotros y les llegó antes la residencia, y esto siempre ha pasado, es decir, antes de pandemia y ahora post pandemia pues peor, porque eso sí se enloqueció. Puede que se demore mucho en llegar al 20% la barrita y después de un momento a otro acelerarse el proceso, entonces bueno, eso es muy variable. En nuestro caso esta barrita esperaba llenarse hasta abril de 2022, esa era la fecha máxima donde se supone que nos iban a entregar ya la residencia como tal, pero se nos adelantó y llegó para junio de este año. Tanto así que pasó del 50%, la barrita literalmente está al 50% exacto, pasó al 100% totalmente. Lo único que ese día llegó un correo diciendo como estás a punto de terminar tu proceso, por favor actualiza tu dirección. Manda una foto reciente. Eso, una foto reciente. Ya ahí no hay que pagar nada. Ya ahí no hay que, sí. Entonces se envían esos documentos por internet, se crea como un nuevo portal y ahí después a los días, 3-4 días, te llega como ¡yujú! Eres un nuevo residente canadiense. Es como un certificado virtual en lo que te llega vía física, digamos la tarjetica, la residencia permanente, que es como una identificación normal, tipo cédula, tipo ID, pero mientras lo envían por correo, que puede tardar de 3 a 6 semanas, pues te dan ese certificado virtual en caso de que lo requieras para cualquier cosa, ¿no? Ese certificado dice claramente así gigante, no valid to travel. Eso significa que tú tienes que tener una visa vigente en ese momento para poder viajar fuera del país hasta que te llega tu cartoncito, tu tarjetica. Y dentro de eso les queremos como contar, pues responder una pregunta que muchos nos han hecho. Durante todo este proceso, desde que ustedes estudian o durante su proceso de residencia, ustedes pueden salir y entrar del país ¿Cuántas veces quieran? Acá nadie los está deteniendo.
Hay gente que piensa que por, no sé, venir a estudiar está encarcelado en este país o lo que sea. O por aplicar a la residencia. Sí, no, para nada, ustedes pueden hacer eso cuantas veces quieran. Y bueno, y finalmente como que, pues obviamente, aparte de la felicidad que esto nos causa y que les queremos transmitir, nos preguntaron también qué beneficios o qué ventajas nos traía ser residentes. Bueno, en este momento nuestros deberes y derechos son casi que idénticos a cualquier ciudadano canadiense. Lo único a lo que no tenemos derecho todavía es un pasaporte y el derecho al voto. Esas dos cosas las podemos lograr en el siguiente nivel, que es la ciudadanía. Y pues en conclusión, ese fue nuestro proceso, que parece corto, pero fue bastante largo para nosotros, sobre todo cuando lo estás viviendo, como que los tiempos se te hacen eternos, pero a la vez, viendo en retrospectiva, pues fue un sacrificio y un esfuerzo que valió la pena. Fueron unos pocos años de pronto de empezar y de remar contracorriente, pero pues yo creo que ahorita ya estamos y esta tranquilidad no nos las quita nadie. Sí, la verdad estamos muy felices. Muchas gracias a todos los que nos felicitaron. Muchas gracias, sabemos que hubo muchos comentarios tanto aquí en YouTube como en nuestro Instagram. Para los que no se habían enterado, pues que por favor se enteren que ya esto se logró. Logramos hacer todo nuestro proceso nosotros solos, no le pagamos a nadie en ningún momento del proceso, gastamos solamente lo que el gobierno pide, que no es poquito, ya lo vieron, pero vale la pena 100%. Los que todavía lo dudan, los que a veces dicen como, no sé, es que no estoy seguro si Canadá o no. Oigan, Canadá vale 100% la pena, si no por ustedes, por sus hijos, y si no por sus hijos, por ustedes, en serio. Es que nosotros que somos, pues, que somos sin hijos, parejas sin hijos, decimos como el cambio de vida ha sido absoluto. Y lo que viene, gente, que mejor dicho, esto apenas empieza, así que nada, muchas gracias por ver, esperamos les haya gustado, síganos en Instagram, suscríbanse que es totalmente gratis, si quieren hablar con nosotros uno a uno, ya saben, Patreon es su oportunidad, y no siendo más, gente, gracias por ver, nos vemos. ¡Chao! Chao.